Universidad Nacional de Loja. La tartamudez es conocida desde la antigüedad clásica y ya Aristóteles señalaba a la lengua como responsable de la misma, incapaz de seguir la velocidad con que fluctúan las ideas. Esta idea fue sostenida hasta el siglo XIX, en que los cirujanos intentaban corregir la lengua con medios branquiales, dividiendo su raíz, cortándole cuñas, añadiendo prótesis. Otros, en cambio, recomendaban el ensanchamiento de las vías respiratorias y la extirpación de las vegetaciones adenoides y también de las amígdalas. En cambio, Sigmund Freud y sus seguidores, corrigiendo la visión anterior, asociaron a la tartamudez crisis nerviosas y a problemas psíquicos, considerando que reflejaba la puja de los deseos reprimidos por salir al exterior. Se calcula que hay aproximadamente 40 millones de disfémicos en el mundo. Según indican las estadísticas, la enfermedad es más frecuente entre los varones con más nivel académico de países desarrollados. Esto podría deberse a que en el tercer mundo se considera una patología menor y ni siquiera se diagnostica. Si quieres conocer más acerca de la disfemia y las actividades que se pueden realizar para trabajar con este tipo de dificultad, quédate y acompáñanos en el siguiente video. La disfemia es un trastorno del habla, no un trastorno del lenguaje, que se caracteriza por interrupciones involuntarias del habla, que se acompañan de tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés. Ellas son expresión visible de la interacción de determinados factores orgánicos, psicológicos y sociales que determinan y orientan en el individuo la conformación de un ser, un hacer y un sentir con características propias. Comienza de modo característico entre el segundo y cuarto año de vida, aunque se suele confundir con las dificultades propias de la edad a la hora de hablar. Al final, solo 1 de cada 20 niños acaban tartamudeando y muchos de ellos superan el trastorno en la adolescencia. La reacción del entorno del afectado es determinante para la aparición de numerosos síntomas físicos asociados a la tartamudez, sobre todo en los primeros años de manifestación, tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés. Las causas en sí siempre están relacionadas y son afectivas, y prácticamente siempre hay un fondo neurótico. Entre ellas tenemos algunas. Como primero tenemos la causa somática. ¿Qué quiere decir? Para algunos autores la causa de este trastorno radica de defectos a nivel encefálico y de vías extrapiramidal. Otros observan entre los tartamudos una especie de constitución vagatónica y un desequilibrio simpático y parasimpático. Se ha demostrado que es más frecuente en países pobres con niños deficientemente nutridos. También se observa asociada frecuente a cuadros de hipotiroides o de hipofusión de glándulas sexuales, especialmente en el sexo masculino. Por otro, tenemos las causas relacionadas y afectivas. ¿De qué consta? Que la mayoría de las veces la consecuencia de un conflicto emocional o una característica de ansiedad neurótica, la represión de deseos, invasión, agresividad contenida, inseguridad, apego, abandonismo, dificultades de independencia, etcétera, suelen agudizar la tartamudez. Es muy frecuente observar casos clínicos en lo que la tartamudez aparece solo en relación con determinadas personas y ambientes, entre otros. Trastornos en la estructuración espaciotemporal. ¿Qué nos quiere decir? Cualquier difusión en la adquisición de la dominancia y la motricidad que conducen a la organización del espacio y cualquier alteración en la organización temporal
que afecta al ritmo podría considerarse una causa al tartamudeo. Fase de iniciación. Desde una concepción amplia respecto a la aparición de ese trastorno del ritmo, señalaremos 3 posibles momentos. El primer momento es tartamudeo inicial. El tartamudeo inicial coincide con la estructuración sintáctica del lenguaje infantil. Presenta un aspecto evolutivo. Se manifiesta con detenciones verbales, repeticiones silábicas. Tiene que ver con el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje y no como un problema. Hay autores que hablan de tartamudez primaria, tartamudez fisiológica, tartamudez de desarrollo y balbucencia fisiológica. El segundo momento es tartamudeo episódico. A partir de los 5 años de edad puede articular todos los fonemas. Incluso son una construcción gramatical correcta y preparación neuromotriz para el aprendizaje de la lectoescritura. A esta edad es suficiente una orientación a los padres y a los profesores para evitar situaciones de angustia y corrección angustiosa. El tercer momento, en cambio, se habla del tartamudeo propiamente dicho. ¿A qué se refiere? Se produce alrededor de los 11 años de edad como consecuencia de una emoción brusca, de una experiencia traumática en niños o niñas, con una predisposición emocional o por causas imprecisas. Para diagnosticar, en primer lugar, debemos diferenciar entre una simple tartamudez evolutiva y una disfemia. Una tartamudez evolutiva simple puede aparecer durante el proceso de desarrollo del lenguaje del niño, especialmente en torno a los 3 años de edad, o bien tras el nacimiento de un hermano, esto como forma de llamar la atención. En ella, el niño no sufre los síntomas asociados de miedo, estrés, etc., que sufre el disfémico consciente cuando tiene que enfrentarse a una situación en la que tiene que emplear el lenguaje oral. Además, en la tartamudez evolutiva es más frecuente la repetición de palabras enteras. Si el niño mantiene esta tartamudez evolutiva en el tramo comprendido entre los 3 y los 5 años, estamos ante una tartamudez episódica o fisiológica. En ninguno de los dos casos es aconsejable la intervención, que hasta puede ser contraproducente, y debemos limitarnos a proporcionar el ejemplo correcto al niño sin castigarle por sus malas articulaciones. Solo un 10% de los niños con tartamudez fisiológica llegará a desarrollar una disfemia en la edad adulta. Para poder diagnosticar una disfemia en niños, el sujeto debe ser mayor de 5 años. Si el niño tiene entre 5 y 7 años, estamos ante una disfemia primaria. En cambio, si el niño tiene entre 7 y 10 años, estamos ante una disfemia secundaria en la cual el niño presenta un agravamiento de los síntomas y se hace plenamente consciente del trastorno, por lo que empieza a adoptar estrategias evitativas como por ejemplo cambiar la sintaxis de las frases o palabras por sus sinónimos para lograr enunciados más fáciles de pronunciar. Cabe recalcar que esta acción hace que el niño tenga problemas sociales con su entorno. Hay que tomar en cuenta que existen 2 clásicos tipos de tartamudez, los cuales normalmente van juntos. Por una parte tenemos a la clónica, la cual se caracteriza por repeticiones más o menos largas de fonemas, especialmente del primero, a veces con emisión de un fonema parásito. Y por otra parte tenemos la tónica, la cual es una detención en la emisión acompañada de sincinesias más o menos importantes y de reacciones emocionales. A continuación, vamos a hablar acerca de los síntomas que podemos encontrar en el trastorno de la disfemia. El tartamudeo puede desarrollarse gradualmente o puede aparecer de manera repentina. El ritmo del habla es acelerado, lo que se denomina taquilardia, y suelen aparecer disartrías,
que significan sustituciones u omisiones según la velocidad del habla, y clonos de sílabas o palabras. Al contrario que en el tartamudeo, no aparece la evitación y el miedo ante lugares en que se debe hablar, lo que se llega a denominar logofobia, sino que al contrario, suele haber una mejor expresión ante extraños, esto por el esfuerzo en que los niños hacen para hacerse entender mejor que en ambientes familiares. El síntoma más sobresaliente es el bloqueo espasmódico, que llega a interrumpir o impedir la emisión de las palabras. El espasmo puede ser tónico, es decir, puede darse un lapso de tiempo antes de comenzar un discurso que, una vez ya iniciado, llega a fluir de la mejor manera. O también puede ser clónico, es decir, suelen aparecer repeticiones de letras o sílabas al principio, centro o final de las palabras. Existen casos en que se han presentado espasmos mixtos, es decir, se pueden dar tanto tónicos como clónicos. Además, el paciente se muestra muy ansioso, angustiado, y en su esfuerzo por vencer el espasmo, llega a ser una gran presión tanto muscular como emocional para ellos. Esto se puede notar en sus rictus faciales, rubor, transpiración excesiva que se suele notar mucho en sus manos. Como reacción pueden aparecer el miedo a hablar con evitación de situaciones donde no es preciso hacerlo, sobre todo si son nuevas personas o personas que ellos consideren especiales. Ante esto se suele desarrollar el mutismo defensivo, es decir, evitar hablar para no ser juzgados o tal vez sentirse agredidos, ya que muchos niños suelen presentar el aislamiento por el bullying que suelen recibir. La acentuación de la timidez y reacciones depresivas de distinto grado son otros síntomas que podemos encontrar en la disfemia. Estas reacciones depresivas se suelen dar de acuerdo al grado en que los niños reciben el apoyo, es decir, si sus familias los ayudan progresivamente en su trastorno en el que están sufriendo, entonces estos niños se van a sentir en un ambiente más de confianza. Si por el contrario los niños no presentan alguna ayuda, estos pueden caer en una depresión. Es frecuente además encontrar niños con cuadros agregados de enuresis y trastornos del sueño. ¿Qué es la enuresis? Es cuando los niños, cuando ya se encuentran en una edad que no deben mojar la cama, que no pueden dormir bien, si ellos presentan disfemia y se sienten agredidos o no se sienten bien con ellos mismos al no recibir ayuda, pueden presentar estos cuadros. Los síntomas más corrientes que podemos encontrar en la disfemia son el tartamudeo en los niños, como repetir los sonidos, es decir, para decir la palabra mamá, dicen ma, ma. O también la repetición de sílabas, también para decir la palabra mamá que utilizaremos de ejemplo. Ma, 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 ma. Suelen aparecer también la repetición de palabras de una sola sílaba, como es la palabra pues. Pues, 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 pues. O también la repetición de palabras que tengan más de una sílaba, como es solo, 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 solo. Existe también la repetición de frases para hacer conocer que ellos quieren algo, y también la repetición de sonidos consonantes. Por ejemplo, para decir que ellos quieren algo a su mamá, suelen hacerlo como yo quiero, yo quiero, yo quiero eso mamá. O también suelen haber pausas impropias dentro de una palabra donde no las hay. Ahora ya conoces más a fondo de qué trata la disfemia, la cual además forma parte del grupo de los trastornos DIS, que seguramente habrás escuchado en algún momento, por lo que en la actualidad es muy común encontrarla presente en algunos casos dentro del ámbito educativo. La presencia de este tipo de trastorno dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje del educando. Sin embargo, como docente, puedes implementar algunas de las siguientes actividades que te compartiremos y que están enfocadas para trabajar con este tipo de dificultad. Para esta actividad haremos uso de 2 vasos con agua, 2 vasos vacíos y un sorbete.
Este ejercicio ayudará a controlar la respiración de los niños para que puedan iniciar y articular las oraciones de una manera correcta y no se traben al momento de hablar. Primero vamos a meter el sorbete dentro del vaso con agua y lo taparemos con el dedo para pasarlo al vaso vacío. Esta repetición la haremos durante varias veces para que ellos tengan noción de lo que van a hacer con la lengua que va a sustituir al dedo. Ahora vamos a hacerlo con la lengua. En esta actividad vamos a utilizar los siguientes materiales, que va a ser un marcador, la pintura que usted desee, un popote, ya. Primer paso, vamos a proceder a dibujar para la parte de la mitad para abajo. Puede ser un niño o una niña. Ya. Ahora bien, ya dibujado, vamos a proceder a poner la pintura en la parte de la cabecita. Ahora con el popote procedemos a soplar fuertemente. Y que quede así. Esta actividad nos ayuda a controlar el soplo, por lo cual utiliza la respiración que ayuda a controlar los impulsos del niño. Si se da un caso de que tenemos un estudiante demasiado enojado o molesto, tenemos que decirle que cuente hasta 3 y inhale para que de esta manera se calme el estudiante o el niño. Como tercera actividad vamos a realizar el soplo. Para esta actividad lo que vamos a necesitar es un tubito de esfero o un sorbete, un esfero o un marcador, una cartulina o a su vez una hoja de papel bond. De igual manera vamos a necesitar hojitas de diferentes colores o de un solo color, pero que sea diferente a la cartulina y que sean finitas para que puedan realizar la actividad. Entonces con esta hoja lo que vamos a hacer es circulitos, bolitas para que nuestro estudiante pueda hacer la actividad. ¿Ya? En nuestra cartulina lo que vamos a realizar son círculos. En mi caso yo voy a hacer 3 círculos. Ya. Esos 3 círculos lo que vamos a hacer es con los que realizamos anteriormente vamos a soplar para que llegue un círculo. Entonces nuestros estudiantes le vamos a pedir inserte en el círculo número 2. Entonces el estudiante soplará hasta llegar al círculo número 2. En mi caso yo voy a realizar la actividad. Entonces ahí ya tenemos uno insertado en el círculo número 2 y así podemos seguir haciendo con los diferentes papelitos hasta completar los círculos. A continuación vamos a realizar el ejercicio de las praxias, en el cual vamos a utilizar una hoja previamente impresa en donde consten cómo los niños deben hacer los gestos al momento de vocalizar, en este caso las vocales. También debemos tener un espejo, el cual nos va a ayudar para que los niños puedan observarse al momento de imitar estos gestos. Entonces, para este ejercicio vamos a darle el espejo a Eric, que nos va a ayudar para realizar la actividad, y la función es presentarle la hoja en la que él se va a fijar una por una y tratarlas de imitar, viéndose al espejo para hacerlo de manera correcta. Vamos a iniciar. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U.
trata este ejercicio y también se lo puede utilizar con todas las letras del alfabeto, sabiendo cómo ellos deben vocalizar cada una de ellas.